Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro formato de iglesia en línea, juntos desde casa. Vamos a comenzar el día de hoy con alabanza y adoración y vamos a leer Salmo 118 en el 24. Cuando estés ahí, puedes decir amén, gloria a Dios, Cristo vive y vamos juntos. ¿Estás listo? Ok, dice así, Salmo 118, 24, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y con ese mismo corazón vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Estás listo? Vamos. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Una vez más, preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado y pronto le veré. Viene ya mi amado y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado y Cristo viene ya. Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos gritando, volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos gritando. Que viene ya mi amado y pronto le veré. Y viene ya mi amado y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Vamos a tomar un momento para adorar al Señor. Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, levanta un momento tus manos delante del Señor en señal de rendición solamente. Y del Espíritu de Dios desciende en mi casa, desciende en mi familia, desciende en medio de nuestra adoración. Te lo pedimos, Señor Jesús.
Espíritu Santo, que vive en nosotros, nunca nos dejas ni fallas. Promesa eterna, el cielo en nosotros. Se escucha tu nombre, Cristo. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Lleno de asombro, aquí yo me rindo. Tu gracia me sostiene. Aquí tú me acercas, despierta el deseo. Tu nombre me levanta. Vamos a decir, iglesia: Santo, santo es el Señor, digno de alabar.
vez más, iglesia. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres el Dios de maravillas. Tú eres mi Dios de milagros. Tú eres fiel, tú eres fiel. Eres fiel, tú eres fiel. Tú eres no puedes ser igual. Tú eres Dios que salva. Tú eres Dios que sana. Tú eres Señor Todopoderoso. Esa última vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Permite que la palabra del Señor entre hasta lo más profundo de tu corazón y podamos atesorarla todos los días. Muy buenos días, sean bienvenidos en este primer domingo del mes de julio a continuar con nuestros temas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la parábola de los siervos vigilantes. Y este texto o esta parábola la hallamos en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 35 al 41. Y te voy a pedir que me acompañes en la lectura de este pasaje. Dice de esta manera, el verso 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Verso número 37 dice de esta manera: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor,
cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Continuamos, verso 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y verso número 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y te voy a pedir que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero darte las gracias por la oportunidad que me das y nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Creo firmemente que a través de ella no solamente nos afirmaremos en tu reino, en fe, esperanza y amor, sino también seremos instruidos, porque tu mayor deseo es que sigamos creciendo, porque tú esperas un fruto abundante espiritual a través de nuestras personas. Por eso hoy yo te pido que con un espíritu de mansedumbre decidimos recibir tu palabra y renunciar a querer rebajarla, cambiarla o adulterarla. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento y habla a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Es bueno no olvidar lo que hemos estado mencionando durante nuestro periodo de enseñanza de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Y hemos mencionado a través de una pregunta, ¿qué es una parábola? Recuerda esto, es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual. Todo esto basada en hechos reales. También cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña doctrina. Hemos dicho, ¿qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, su manera de pensar o cómo Él desea que se hagan las cosas. Entonces, esta enseñanza de esta parábola nos estará enseñando una verdad espiritual o moral necesaria para nuestra vida cotidiana. Y vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. De hecho, la parábola dijimos que se llama los siervos vigilantes. Y aquí tendríamos que iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es un siervo vigilante? Todos aquellos que están alertas y se fortalecen esperando y poniendo por obra los consejos del Señor. ¿Qué decíamos que es la doctrina? Los consejos, la ley moral, como Dios desea que se hagan las cosas. Y para esto, dentro de la introducción, hablaremos de tres de estos siervos vigilantes. ¿O qué es un vigilante? Número uno, los que no se afanan. Dice Mateo capítulo 6, verso número 33. Mateo capítulo 6, verso número 33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros leemos el capítulo 6 de Mateo, no solamente hay una instrucción de cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, sino también nos dice que no nos afanemos, y por más que nos afanemos no podremos añadir a nuestra estatura lo que necesitamos, o un codo de estatura. Por eso casi al finalizar de este capítulo, en el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que los vigilantes, ¿qué están haciendo? Buscando primeramente el reino de Dios y justicia. Y todo lo que hay en su corazón de
anhelo y deseo de que se añada a su vida, dice, todas esas cosas os serán añadidas. Número 2, dentro de los vigilantes, dice, los que velan en oración. Mateo capítulo 26, verso 41 nos dice, velad y orad. ¿Qué nos dice el Señor o qué le decía a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos continuar viviendo a través de nuestras emociones o alimentando los deseos de nuestra carne, porque entonces seremos presa de nuestros anhelos, de nuestros deseos y caeremos en la tentación. Por eso es importante que nos mantengamos como velando y orando. Esto es lo que hacen los siervos vigilantes. Y número 3, dice, los que no aman el mundo. Esto lo vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, verso número 15 al 17, y dice de esta manera, es una instrucción, un mandamiento de nuestro Señor Jesús a través del apóstol Juan, que le da a los discípulos diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en vida a sus discípulos antes de partir, que él oraba al Padre pidiéndole que los guardara de este mundo, porque aunque estuviéramos en este mundo, no éramos de este mundo. Continuamos en nuestra lectura de Primera de Juan capítulo 2. Ahora el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí hay una frase acuñada, ¿de qué te serviría ser un hombre exitoso en el mundo si perderías tu alma? Y el verso 17 nos dice, y el mundo pasa. Y yo creo que en este tiempo nos hemos dado cuenta que muchas cosas están cambiando y seguirán cambiando. El verso 17 continúa diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces un siervo vigilante tiene que estar buscando hacer la voluntad de Dios siempre. Acuérdate lo que dijimos, que qué significa siempre, en todo tiempo, en todo lugar. No hay un tiempo dentro del tiempo en que tendríamos la oportunidad de dejar de hacer la voluntad de Dios. Quiere decir siempre. Muy bien, vayamos al verso 35 y vamos a separar este verso en dos frases para ir poniendo cimientos. ¿Qué es lo que quería el Señor? De hecho, este verso 35 y el verso 36 nos muestran o nos da dirección de esta parábola. Dice de esta manera, leemos de nueva cuenta el verso 35 y dice así, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir la palabra estén ceñidos vuestros lomos? Para poder entender esta primera frase es importante saber qué es ceñirse. ¿Qué significa ceñir? Apretarse, sujetarse, atar. Esto quiere decir que estar dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué eran los lomos? Es la parte central del cuerpo donde se une la espalda con la cadera o con la cintura y se encuentra la parte dadora de la vida. Entonces, ceñirse los lomos sería caminar en su verdad, no en nuestra verdad. Entonces, este inicio del verso 35 está mencionando el Señor. Caminen en mi verdad, caminen en la verdad de Dios. Y continúa la siguiente parte de este verso diciendo, vuestras lámparas estén encendidas. Creo que todos sabemos qué es una lámpara. Y bueno, solamente como para ampliar este término, ¿qué es una lámpara? Es un utensilio que proporciona luz artificial. En aquellos días, recuerda que las lámparas eran alimentadas a través de aceite. Después hubo otro tipo hasta hoy en día que son
alimentadas a través de luz y de eso nos permite poder recibir una iluminación a través de las lámparas. Entonces, dijimos que una lámpara es un utensilio que proporciona luz artificial. En este sentido, la palabra de Dios te va a dar luz, dirección, te va a permitir ver lo que a primera vista no comprendes o miras, sino a través de esta lámpara. Está hablando de la lámpara espiritual. Ahora, veamos dos versos que nos guiarán a mantener nuestra lámpara encendida. Uno de ellos lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Y dice de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. Ahorita llegamos ahí. Primera de Pedro, corrijamos esa escritura, es Segunda de Pedro, capítulo 1, verso igual, 19 al 21, y dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me gusta lo que dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra clave en el verso 19. Voy a volver a leer el verso 19 y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta palabra es clave en esta porción de la Escritura. ¿Qué significa estar atentos? Y aquí hay algunos sinónimos que quiero que los anotes, los tengas presentes. Si nos está diciendo que estemos atentos a esta palabra profética que es segura y que nos permite, o es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, o una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad, significa estar atentos es abrir los ojos. Y no te está hablando de los ojos físicos, sino de los ojos espirituales. Dice agudizar o aguzar los oídos. Necesitamos estar alertas mirando y necesitamos también estar alertas escuchando. Dice tener en cuenta. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que tenemos una palabra profética segura. Y como nos dice el verso 20 y 21, la cual no ha sido traída por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu, porque estos hombres hablaron como inspirados por el Espíritu Santo, y que ella misma se interpreta así sola. Esto no es exclusivo de cierto grupo de personas o de gente que tengan esta oportunidad exclusiva de revelar o de entender la revelación de la palabra. La misma palabra a sí mismo se interpreta. Por eso es importante que tú y yo conozcamos de tapa a tapa, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, cada palabra, cada frase, cada texto, cada verso, cada capítulo, porque ellos estarán siendo esa antorcha que alumbra o esa lámpara que nos guía en medio de la oscuridad. También otro sinónimo de atender es andar con 100 ojos. ¿Te imaginas que anduviéramos con 100 ojos, ojos por todo nuestro cuerpo? ¿Y cuál es el propósito? Que no se nos escape nada. Y por último, tener puestos los 5 sentidos. Pues yo creo que todos tenemos nuestros 5 sentidos. Recuerda que nuestros 5 sentidos corporales son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Pero si te está mandando el sinónimo de atender a que tengamos puestos nuestros 5 sentidos, quiere decir que hay gente que aún teniendo sus sentidos corporales, aún con ello hay distractores y que son
desviados de sus propósitos. Y por último, sobrios en todo tiempo. Tenemos que mantenernos sobrios. Y esto solamente se va a dar a través de que seamos siervos vigilantes. El segundo verso que nos ayuda para poder afirmar que nuestra lámpara esté encendida, lo hallamos en Salmo 119, verso 105. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De hecho, la palabra lumbrera en esta segunda frase de este verso, el Señor dice en el libro de Génesis, en el inicio, cuando creó el mundo, que Él hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, hablando del sol y de la luna. Pero cuando busqué qué significaba lumbrera en el diccionario, nos dice el diccionario que significa una persona inteligente e informada, capaz de iluminar o ilustrar a los demás. ¿Y qué está hablando de la palabra de Dios? Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios, que es la misma voz de nuestro Dios, es capaz de guiarnos e informarnos e iluminar e ilustrar el camino en nuestra vida. Porque andar en tinieblas es no saber a dónde ir por el camino recto de la vida. Y aquí hay una pregunta: ¿y por qué hay tantas personas educadas intelectualmente que terminan muy mal moral y mentalmente? Esa es una pregunta que muchos posiblemente no hayan tenido alguna respuesta. Te repito que dijo el Señor Jesús que podemos ganar todo el mundo pero perder nuestra alma, porque aunque tenemos un cuerpo físico, esta vida se tiene que vivir de una manera espiritual. Podrá ser el hombre o la mujer más sabia dentro de una sociedad o dentro de la sociedad, pero Jesús mismo dijo que podrías perder tu alma. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña nuestra realidad, porque Él nos confronta a través de ella y nos guía en el camino de la paz verdadera, ¿para qué seguir buscando en la tierra lo que está disponible y a la mano en su palabra para ti y para mí? Entonces, estos siervos vigilantes, regresando y apoyándonos en este verso 35, ¿qué nos está diciendo? Ceñidos vuestros lomos, caminar en la verdad y permitir o mantener nuestras lámparas como encendidas. Y para que tú y yo las tengamos encendidas, solamente va a ser a través de confiar en la palabra de Dios. Porque, repito, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Estamos viviendo y pasando tiempos muy oscuros con este último virus. Los mismos científicos se hallan en oscuridad, no hayan dirección. Pero te quiero decir que no solamente nosotros, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor en la tierra, estamos clamando y pidiéndole a Dios que dé sabiduría a los médicos, que dé sabiduría a los hombres de ciencia, no solamente para encontrar la vacuna, para que de esta manera muchos más puedan tener su sistema inmunológico fuerte y evitar ser contagiados, sino también le estamos pidiendo al Señor que Él tenga misericordia, no solamente sobre nuestro Aguascalientes, sobre nuestro México, sino también sobre cada nación del mundo. Y apelamos a su misericordia, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Y estamos esperando en ello para que este virus no solamente se erradique, sino que también haya cura para él. Continuamos. Verso 36. Dice: y vosotros, ¿a quién se está refiriendo el Señor? En este momento a ti y a mí. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Está hablando en tiempo presente para ti y para mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Primeramente tenemos que saber qué significa siervo. El siervo, ¿sí? Nos dice el diccionario griego, viene de la palabra doulo, que significa atar. Entonces la palabra se refiere a alguien sometido a servidumbre o sujeto a otro. Usualmente se traduce por esclavo o siervo. A menudo el servicio del que se habla es voluntario, a través del cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad a otra persona. Simbólicamente, para describir a los siervos de Cristo. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en la siguiente cita en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16 y 17. Repito, simbólicamente para describir a los siervos de Cristo y de Dios. ¿Qué dice Hechos 16, versos 16 y 17? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, en ese sentido, se está refiriendo a cada uno de aquellos que hemos decidido recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, y que le servimos a través de ofrecerle al Señor nuestro servicio de buena gana, con obediencia, devoción y lealtad. Nada de lo que hoy Dios nos está permitiendo servirle dentro del reino, de su reino, lo hacemos a fuerzas o con desagrado. Lo hacemos de buena voluntad, con obediencia, con respeto, con honra y con lealtad a Él. Entonces, regresamos a leer el verso 36 y dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cómo estamos? Alertas, esperando, en obediencia, con agrado lo hacemos. Así nos saltamos al verso número 37 y 38, a donde nos dice: bienaventurados aquellos siervos. Leemos: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Quiénes van a ser bienaventurados? Aquellos que se hallen, ¿qué? Velando. Ya lo leímos en el libro de Mateo capítulo 26, verso 41, cuando el Señor le dice a sus discípulos que velemos y oremos, porque a la verdad nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne se opone. Esta es una lucha permanente e individual, en la cual el deseo de nuestra carne no va a querer estar queriendo obedecer, no va a querer tener esos tiempos de comunión y de oración con el Señor. Pero dice que hay bienaventuranza para aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ve lo que dice el texto. No solamente van a ser bienaventurados en el sentido que el Señor se va a agradar cuando los halle que están velando, sino que el mismo Señor se va a ceñir, ¿verdad? Y ahora Él estará sirviendo a la mesa. Y recuerda lo que dijo Él: ¿quién es el mayor dentro del reino? Aquel que sirve al otro. Ese es el mayor, el que se considera el menor, porque así hacen los hombres de este mundo, ¿verdad? Piensan que el menor es el que sirve. No, dentro del reino el mayor es el que sirve. Entonces, verso 38, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Doblemente dichosos los siervos que voluntariamente y de buena gana obedecen con fe y con lealtad a su Señor.
Doblemente dichosos serán aquellos que están esperando, ¿verdad? No importando la hora. La escritura en el verso 38 nos habla de la segunda y de la tercera vigilia. En la escritura entendemos que el día para los judíos concluye a las 6 de la tarde y en esa hora inicia la noche hasta las 6 de la mañana, y en ese lapso de 2 horas se divide en 4 vigilias de periodos de 3 horas. Esto quiere decir que la segunda y la tercera vigilia era entre las 9 y las 3 de la mañana. En ocasiones la tercera vigilia hasta el día de hoy es un poco difícil permanecer despierto o quererse despertar entre las 12 y las 3 de la mañana, pero son los horarios en los cuales, a testimonio de muchos, Dios o el Señor les habla para mantenerse en comunión y relación con hombres y con mujeres. Repito, doblemente dichosos los siervos que voluntariamente y de buena gana obedecen con fe y lealtad a su Señor. También nos habla de siervos dispuestos a la venida de su Señor en el verso 39 y 40, diciendo: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Inicia hablando de los siervos vigilantes, del Señor que se va a las bodas y que al regresar está esperando que los siervos estén despiertos para que cuando Él llegue a casa le abran la puerta y no le hagan esperar. Y después nos va cambiando el Señor la historia, porque todo esto es ciertamente la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió y lo va a cumplir. Y estamos viviendo tiempos de los cuales no te puedo decir, o a nadie te va a poder decir, en tal fecha, en tal día vendrá el Señor. Pero conforme a lo que Él dijo y conforme a las señales, la venida del Señor es pronta y tú y yo tenemos que estar preparados. Y en aquellos días los discípulos estaban cuestionándose unos a otros. La prueba está que en la conclusión que vamos a dar, cabría bien hacernos una pregunta: ¿quién debe estar preparado? Te quiero decir que todos los que creen. Si tú has creído al mensaje del regreso de nuestro Señor, tú debes de estar preparado. Tú debes de ser un siervo vigilante. Por eso en el verso 41, creo que la misma o el mismo texto nos da la conclusión. Dice que en el verso 41 de Lucas capítulo 12 de la Biblia de traducción del lenguaje actual, nos dice así: Pedro entonces le preguntó: Señor, ¿esta o esa enseñanza es solamente para nosotros o para todos los que están aquí? Porque no solamente se hallaban los apóstoles, no solamente se hallaba un puñado de discípulos, sino mucha más gente estaba escuchando esta parábola. Y tú que hoy escuchas este mensaje, posiblemente por primera vez, este mensaje es para ti. Que tú te prepares como un siervo vigilante, velando, orando, permitiendo que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, confiando en esta escritura, que es la palabra más segura, la palabra más profética, a la cual tú y yo tenemos que estar atentos, como una lámpara, una antorcha que alumbra o nos está alumbrando en medio de estos tiempos de tinieblas, de oscuridad. Pero la confianza en ella nos va a dar la seguridad para que nosotros con toda fe y confianza esperemos o estemos esperando alertas. El día y la hora nadie la sabe. Por eso nos dice en el texto: si el padre de familia supiera a qué horas va a llegar el ladrón, velaría para no permitir que entre y les robara. Nadie sabe la hora, pero sí podemos hacer algo tú y yo: velar y orar, ser siervos vigilantes, estar atentos, porque está próxima la venida de nuestro Señor. La fecha, la hora, el día, el año, nadie lo sabe,
Pero sí nos dejó instrucciones el Señor: velad y orar, estar vigilando, como siervos, no como esclavos, como lo leímos en la definición, sino en una voluntad sumisa a nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir que oremos y pidamos al Señor que Él sea, a través de su Santo Espíritu, que nos siga animando, consolando, fortaleciendo y dando dirección para que esperemos con toda calma y en obediencia y fe el tiempo de su segunda venida. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Solamente el Padre lo sabe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte las gracias porque una vez más tú nos animas, nos exhortas y también nos consuelas a través de esta tu palabra, hablando y diciendo directamente a nuestro corazón que debemos mantenernos vigilantes. Debemos mantenernos en obediencia y lealtad a tu palabra. Tú has hablado que regresarías, pero nadie sabe la hora, ni tú mismo mencionaste la hora, pero de que si hay la promesa de que volverías, esa sí la hay y vas a regresar. Por eso hoy te pedimos que seas tú quien nos afirmes y nos sigas confirmando en tu reino, trayendo revelación, y que nos permitas que a través de nuestros sentidos, no solamente corporales, sino espirituales, abriendo los ojos de nuestro entendimiento y los oídos espirituales, nos des revelación y que no flaquemos en nuestro corazón para esperar el día y la hora en la que tú has de regresar a la vida de cada uno de aquellos que hemos estado esperando y seguiremos esperando en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido tu bendición y que traigas a cada uno de los oyentes en este día no solamente revelación, sino también afirmes a través de hacer crecer su fe cada día en medio de este tiempo de tinieblas. Necesitamos que tu palabra siga alumbrándonos y siga dirigiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.